Muy buenos días a todos y a todas. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy en esta nueva instancia formativa. A nombre de la unidad de docencia del Departamento de Pregrado, les damos una muy cordial bienvenida a este nuevo ciclo de formación docente denominado Reflexiones, Aprendizaje y Nuevos Desafíos para la Docencia Remota. Saludamos también a quienes nos acompañan a través del canal YouTube de la Unidad de Docencia de la Universidad de Chile. Sabemos que el contexto de emergencia sanitario que estamos enfrentando durante este año ha sido intenso para todos y nos ha desafiado sin duda en diferentes ámbitos. Uno de ellos, obviamente, la docencia. Y por tanto, esperamos que esta iniciativa formativa, al igual que las que vienen en el futuro, nos ayude a reflexionar en torno a los procesos educativos que estamos realizando en la universidad. El ciclo de formación docente de este segundo semestre tiene por propósito promover el desarrollo docente a través de la reflexión, la promoción de buenas prácticas en contexto de enseñanza remota y el uso de estrategias y herramientas específicas, para lo cual hemos estructurado el ciclo en dos grandes momentos. Un primer momento que iniciamos ayer pone el énfasis en el desarrollo de estrategias y herramientas que contribuyan a mejorar la experiencia formativa durante el segundo semestre, acorde a diversos desafíos que hemos identificado a partir de procesos de consulta e interacción con diversos actores de la comunidad. A grandes rasgos, este primer momento del ciclo aborda temas como la planificación, la evaluación en aulas virtuales, la honestidad académica, la evaluación colaborativa, la importancia del ambiente de aprendizaje y clima de aula, entre otros. Y luego, en un segundo momento, el énfasis está, por una parte, en la importancia de la experiencia del primer año universitario y las implicancias para la docencia, y por otra parte, la reflexión y socialización de buenas prácticas en docencia remota. Al igual que en las instancias de formación docente realizadas en el primer semestre, contamos también con la participación de diversos actores de nuestra comunidad universitaria, entre ellos la Unidad de Educación en Línea, EOL, y también con profesionales de distintas unidades, tanto del nivel local como central de nuestra universidad. En la sesión de hoy seguiremos abordando la temática de la planificación, pero esta vez el foco está en las plataformas de apoyo a la docencia que conforman el entorno virtual de aprendizaje, que sin duda ha constituido un desafío importante para el conjunto de docentes y, por qué no decir, también para estudiantes. En un entorno virtual de aprendizaje, este se concibe como un espacio educativo conformado por un conjunto de herramientas informáticas que posibilitan la interacción didáctica. Estas herramientas se conforman, por una parte, en relación con una dimensión tecnológica que considera también aplicaciones que sirven de soporte para el desarrollo de las actividades en línea y además una importante dimensión educativa, que corresponde al proceso de enseñanza y aprendizaje que se desarrolla en este espacio y que se caracteriza por ser social y dinámico, basado en la interacción entre docentes y estudiantes a partir de diversas actividades formativas. De acuerdo a algunos antecedentes que tenemos sobre la experiencia formativa durante el primer semestre en la universidad, a partir del estudio de la experiencia estudiantil en el contexto de la transición a un proceso de enseñanza remota de emergencia, que fue aplicado en el mes de junio, las y los estudiantes plantearon diversas inquietudes, pero también sugerencias relativas a la necesidad de mejorar, por una parte, el uso técnico de las plataformas y herramientas informáticas que sirven de soporte o infraestructura para las propuestas educativas, pero particularmente su uso pedagógico, es decir, aspectos referidos a estrategias metodológicas y evaluativas que son propias del ámbito virtual.
Es por eso que pensamos que un primer momento fundamental, dado en este ciclo, es poder abordar este gran desafío. Para ello, el taller de hoy, denominado ¿Cómo organizar mi docencia remota a través de la plataforma Ucursos?, tiene como propósito reconocer estrategias basadas en las funcionalidades de la plataforma Ucursos que permita una adecuada gestión de los recursos y actividades programadas durante el semestre. Para ello, estará a cargo de la sesión y nos acompaña, bienvenido, Gustavo Castro Palomino. Gustavo es profesor de matemática e ingeniero agrónomo de la Universidad de Chile. En los últimos 10 años ha estado estrechamente vinculado a los procesos de enseñanza y aprendizaje en matemáticas. Durante su trayectoria profesional ha trabajado con diferentes comunidades escolares en el marco del programa Enseña Chile y del programa PASE de la Universidad Técnico Federico Santa María. Sin duda es dicha experiencia la que le ha permitido comprender diversas características, necesidades y desafíos que enfrentan los estudiantes de primer año en su tránsito a la educación superior, especialmente para aquellos estudiantes que provienen de contextos vulnerables. Lo anterior, sumado a su vocación por enseñar, le ha permitido conformar diferentes equipos docentes y prestar especial atención al diseño de la experiencia de aprendizaje de cálculo y álgebra en carreras del ámbito de la ingeniería y las ciencias. Actualmente cursa estudios de doctorado en la Universidad de Huelva, desarrollando una línea de investigación en el marco de las ciencias experimentales y la didáctica de las matemáticas, situada en la experiencia formativa del primer año. Sin más, y esperando que esta instancia sea un aporte para las prácticas docentes que están desarrollando este segundo semestre, en el actual contexto de emergencia social y sanitaria, le damos la cordial bienvenida y la palabra a Gustavo. Muchas gracias. Muchas gracias, Ligeia. Muy buen día a todas y a todos quienes nos acompañan hoy. Es de esperar, ¿cierto?, que este taller nos sirva, nos sea útil para poder enfrentar los desafíos de este segundo semestre en el contexto en el que estamos realizando nuestra docencia. Bien, para comenzar, les quiero comentar un poco cuáles son los propósitos que tenemos hoy con esta sesión. En términos más bien conceptuales, lo que vamos a abordar es cómo cierto Ucurso se configura como un espacio, como una plataforma de apoyo al proceso de enseñanza-aprendizaje. Vamos a ver también, cierto, que en Ucursos existen ciertos módulos que promueven la interacción, tanto a nivel de docentes como también a nivel de estudiantes. Y vamos a revisar, ¿cierto?, ciertos módulos de Ucursos que potencian, ¿cierto?, mayor nivel de conocimiento sobre las iniciativas del curso. En términos muy concretos, vamos a aprender hoy a explorar estas diferentes funcionalidades y potencialidades de los módulos disponibles en la plataforma que apoyan este proceso de enseñanza-aprendizaje. Y vamos a reflexionar también sobre algo muy importante y que tiene que ver con ciertos criterios pedagógicos que están a la base, ¿cierto?, del proceso de enseñanza-aprendizaje y que orientan el diseño y la arquitectura del aula virtual en pos del logro de los resultados de aprendizaje que cada uno de nosotros tenemos declarado en nuestros programas de curso. Y finalmente, algo importante es poder visualizar, ¿cierto?, la utilidad que nos prestan ciertas herramientas que nos ofrece Ucursos, tales como el blog, el calendario, los enlaces, el foro, el material docente, las novedades de Ucursos, que es algo sumamente potente y a lo cual se le debe sacar bastante provecho, y también, ¿cierto?, algo con lo que estamos muy familiarizados en este contexto, es el módulo de clase virtual. Entonces, en ese contexto vamos a dar inicio a esta sesión y para comenzar tenemos preparada una actividad inicial donde les vamos a pedir que se conecten, puede ser desde el mismo dispositivo en el que están conectados o de otro dispositivo, a la página www.menti.com. Y vuelvo a repetir, www.menti.com, pueden usar su smartphone si es que están desde el computador,
o pueden abrir en su navegador una ventana e ingresar a esa página de Menti. Cuando ustedes ingresen a Menti, la página inmediatamente les va a pedir ingresar un código. Perdón. Algo pasó acá. Ahí está. La página les va a pedir ingresar un código, y el código es el 3720345. Entonces vamos a dar un par de minutos, si ahí nos pueden ayudar en el chat también dejando la información, ingresar a la página www.menti.com con el código 3720345. Entonces, vamos a iniciar esta sesión. Denme un segundito, por favor. Ahí estoy compartiendo pantalla. La primera pregunta que nos aparece, ¿cierto? Acá, es ¿cuán familiarizado estás con el uso de los siguientes módulos? Entonces, hasta el momento tenemos 8 respuestas. Y aparecen distintos módulos disponibles. Tenemos el módulo de novedades, material docente, el foro, el calendario, el blog, los enlaces. Y nos interesa conocer, ¿cierto?, como base de este taller, ¿cuán familiarizados están ustedes con el uso de estos módulos? Para nosotros también durante el taller poner ciertos énfasis, ¿cierto?, en el uso de estas herramientas que nos ofrece la plataforma uCursos. Esta herramienta nos va mostrando también de manera interactiva y online quienes están respondiendo. Tenemos una escala, ¿cierto?, que va desde muy poco familiarizado hasta muy familiarizado. Vemos, ¿cierto?, que en el material docente y en el foro hay bastante nivel de conocimiento y de familiarización por parte de quienes nos siguen hoy día. Tenemos a 41 participantes en la sala de Zoom, y hasta el momento hemos recogido 19 respuestas. Entonces vamos a dar un par de minutos, 2 minutos, para poder, ¿cierto?, recoger la mayor cantidad de información y así poder, ¿cierto?, en este taller abordar el uso de los módulos en función también del nivel de conocimiento que ustedes tienen. Bien, creo que ya más o menos hay una tendencia, ¿cierto? Hay bastante nivel de conocimiento respecto o familiarización en cuanto al material docente, principalmente, el foro y las novedades, ¿cierto? Acá nos va mostrando esto la página. Vamos a pasar a una segunda pregunta y que tiene que ver con lo siguiente. En el marco de mi docencia, ¿qué módulos de cursos me interesaría aprender a utilizar con un mayor nivel de especialización? ¿Cierto? Todos nosotros utilizamos los módulos frecuentemente, pero lo que nos interesa saber, ¿cierto?, es también con qué módulos a ustedes les gustaría ser expertos, les gustaría alcanzar un nivel mucho más de preparación, de profundización, para sacarle más provecho a su docencia. Vamos entonces a ir recogiendo las respuestas. Esto para nosotros es sumamente importante porque en el día de hoy no vamos a ver todas las funcionalidades de curso, yo les voy a comentar que vamos a ver solo algunas, por lo tanto, nos interesa mucho, ¿cierto?, recoger su percepción respecto a los módulos en los cuales les gustaría alcanzar un mayor nivel de especialización. Les puedo comentar, María Isabel ahí en el chat nos dice no sabemos en qué consiste cada uno de ellos. Yo les puedo comentar a grandes rasgos. ¿Ya? Por ejemplo, el módulo de novedades se configura como una bitácora donde uno puede ir dejando información. El material docente es para dejar todos los documentos, ¿cierto?, que nosotros trabajamos con nuestros cursos. El foro se da básicamente como una instancia de interacción entre estudiantes y con profesores. El blog sirve como un espacio virtual donde también se generan ciertas discusiones, pero a partir de contenidos programáticos específicos.
Los enlaces se constituyen como un repositorio de información disponible en la web a través de links. Las tareas se constituyen como un espacio donde uno recibe los trabajos y las actividades que posteriormente son susceptibles de evaluación. Los tests los utilizamos, ¿cierto?, para poder evaluar formativa o sumativamente los aprendizajes de los estudiantes, y las estadísticas para llevar a cabo un monitoreo. Pueden votar, ¿cierto?, en medida que van entrando. La idea es escoger solo una porque nos interesa dónde se quieren hacer más expertos. Bien, creo que ya hay una tendencia, ¿cierto? Hay una tendencia respecto al uso de los U-Test, ¿ya? También a las estadísticas, entonces podemos hacer guiños hoy día respecto al uso de esas funciones, y también al blog. Bien, muchas gracias a todos por su participación. Vamos a continuar con nuestra presentación. Pueden seguir votando, podemos revisar esto, ¿cierto?, posteriormente, porque nos queda una última actividad que vamos a realizar. Bien, continuamos entonces. Para comenzar, ¿cierto?, este taller, la verdad es que yo quisiera dar un contexto inicial bastante acotado y que tiene que ver con ciertos factores que inciden en los procesos de aprendizaje. Entonces, a nivel pedagógico y en el marco de los procesos formativos donde hay adultos involucrados que están enseñando y aprendiendo, este autor nos plantea, ¿cierto?, que hay todo un contexto sociocultural que influye en el proceso de enseñanza-aprendizaje. De hecho, todo lo que estamos viviendo hoy día nos afecta en este proceso. También hay un contexto institucional que media, y que en este caso son las políticas que ha tomado la universidad y cada unidad académica para poder llevar a cabo los diferentes procesos formativos que ocurren en los espacios locales. Y ya más a nivel interno, ¿cierto?, en el aula, por así decirlo, existen tres actores clave, tres agentes importantes: el adulto que aprende, que en este caso son nuestros estudiantes, donde cada uno tiene un estilo de aprendizaje y existen variables biológicas, socioafectivas y variables cognitivas también asociadas a ese sujeto. Hay un adulto que enseña, que somos nosotros, donde cada uno tiene su propio estilo de enseñanza, ¿cierto? Y hay un objeto de aprendizaje. Entonces, lo importante que quiero destacar acá es que, además de la relación pedagógica que existe entre este adulto que aprende y este adulto que enseña, que es vital y que es sumamente importante, y además de la estrategia de aprendizaje que cada uno de nuestros estudiantes debe tener, ¿cierto?, y debe aplicar para poder aprender aquello que nosotros esperamos que aprenda, existe algo que depende de nosotros como docentes y que tiene que ver con las estrategias instruccionales. Y en este sentido, el cómo nosotros le damos vida a la planificación de nuestro curso a partir del programa de curso, y cómo hacemos la bajada de esa planificación al aula a partir de todos los recursos didácticos, los recursos de apoyo al aprendizaje, las evaluaciones y nuestra docencia propiamente tal, cobra sentido poner especial atención a la arquitectura y al diseño del entorno virtual de aprendizaje, que es lo que vamos a trabajar hoy día. Es decir, cuando nosotros tenemos nuestro programa y además tenemos nuestra planificación, debemos pensar en cómo esa planificación va a tomar vida, por así decirlo, en un espacio virtual, para que nuestros estudiantes estén informados, para que nuestros estudiantes puedan tener conocimiento respecto de los alcances que tiene ese curso para su proceso formativo, de los aprendizajes que se van a lograr, de cuáles son las fechas de las evaluaciones, de cuáles son las fechas de las entregas de cada una de las actividades, de cuáles son los materiales, los recursos que nosotros vamos a disponer para ellos. Entonces, el cómo nosotros hacemos esa bajada y tomamos esas decisiones y criterios en la plataforma es lo que vamos a revisar hoy día. Y de paso también es importante recordar cuáles han sido las dificultades que han experimentado nuestros estudiantes y que debemos considerar, ¿cierto?, para efectos de la docencia remota. Y en este sentido, lo que se ha relevado un poco a partir de las encuestas institucionales, de los hallazgos que cada uno de nosotros ha hecho, ¿cierto?, en cada uno de sus cursos,
Hay temas asociados a la conectividad, ¿cierto? A la conexión deficiente, a los problemas de audio, a la señal intermitente que los estudiantes tienen, el retorno deficiente que a veces hay cuando uno se conecta a una clase virtual, o también los escasos computadores que muchas veces hay en una casa cuando hay más de un estudiante que está en la misma dinámica de trabajo en la que están nuestros alumnos. Hay un tema también respecto al ambiente de conexión. Nosotros a veces decimos, pucha, hacemos clases con las cámaras apagadas, nuestros estudiantes no prenden los micrófonos, pero también debemos pensar de que a veces hay presencia de muchas personas en la casa, hay falta de espacio para poder conectarse, hay estudiantes que tienen al cuidado, ¿cierto?, sus hijos, entonces el ambiente de conexión es algo que también se ha reportado como una dificultad en este proceso. Y algo también no menor tiene que ver con este clima de aula virtual. O sea, nosotros cuando hacemos clases en la facultad o en la escuela, estamos en una sala de clases, hay ruido, ¿cierto?, que contribuye al aprendizaje, hay dinámicas de trabajo en grupo, pero resulta que el clima de aula virtual es bastante distinto. Un poco haciendo mención a lo que decía recién, no se da la misma interacción. Tenemos cierto cámaras apagadas, baja participación, a veces nos encontramos con spam en los foros cuando ocurre alguna dificultad con un curso, entonces hay un clima y se dan ciertas tensiones a veces que son complejas de manejar. Y un poco para ir a lo concreto, hay una rutina de trabajo virtual que para muchos estudiantes se les ha hecho bastante compleja, porque resulta que esta rutina de trabajo virtual para ellos se transforma en estar conectados a clases prácticamente 8 horas al día, adicionalmente con las horas de trabajo autónomo que ellos deben cumplir, son jornadas extensas, en algunos casos también clases extensas, y ahí se reporta cierto un exceso de carga académica. Entonces, ¿por qué es importante tener en consideración todos estos antecedentes? Porque entonces está en nuestras manos, por así decirlo, poder también hacer el proceso un poco más amigable para los estudiantes, en el sentido de que todo lo que nosotros podamos entregarles y proporcionarles a través de la plataforma o cursos, sea algo que esté disponible en un entorno mucho más amigable, accesible, y con toda la información disponible para que ellos estén al tanto de las novedades y de lo que va ocurriendo en el curso. En este contexto, entonces, vamos a revisar el uso de los módulos de cursos y su importancia en la arquitectura y el diseño del entorno virtual. Para eso, entonces, les quiero comentar que hoy día vamos a revisar algunos módulos de cursos, porque resulta que hay módulos de curso, y por eso hacíamos la pregunta también, que requieren mayor nivel de profundidad y mayor nivel de especialización. De hecho, por ejemplo, el módulo de test creo que requiere un taller específico para poder abordar, ¿cierto?, todas las funcionalidades que tiene el módulo de test. Entonces, hoy vamos a revisar, por ejemplo, el módulo de administrar, qué es lo que podemos encontrar nosotros en ese módulo para administrar nuestro curso. Y yo les voy a ir mostrando, ¿cierto?, a partir de un curso demo, cómo podemos ir trabajando eso. Vamos a revisar también en qué consisten las novedades, cómo podemos trabajar las novedades y cómo podemos hacer el diseño, ¿cierto?, la interfaz de la plataforma mucho más atractiva para que la información que estamos entregando esté también interconectada con los distintos módulos de curso. Vamos a ver también los módulos del blog, enlaces y calendario, como un recurso sumamente importante para estar al tanto de lo que ocurre en el curso y de la información que queremos entregar. Vamos a hablar del foro y de las dinámicas que se van dando en el foro, qué podemos hacer con el foro y cómo podemos también transformar el foro más que en un espacio de dar información o recoger cierta información, como un espacio de discusión en cuanto a ciertas temáticas más de índole pedagógica, o sea, cómo le damos un sentido pedagógico al foro. Vamos a revisar también cómo nosotros disponer el material docente en plataforma, y en ese sentido es importante considerar que no solo es importante que esté la información en la plataforma, sino que cobra mucho sentido e importancia el cómo nosotros organizamos el material docente en categorías para que el estudiante cuando acceda sepa, ¿cierto?,
cronológicamente, temporalmente o secuencialmente dónde estamos hoy y dónde puedo acceder a buscar la información. Y también vamos a revisar el módulo de clase virtual. El módulo de clase virtual es un módulo nuevo que todos conocimos recién este semestre, y en este módulo vamos a aprender a cómo, ¿cierto?, crear una clase, cómo poder después dejar alojado el vínculo al video que hemos hecho en base a nuestra clase. Vamos a ver que hay algo muy importante y que tiene que ver con que los estudiantes tienen que conectarse desde Ucursos, ¿cierto?, a clase virtual, porque así vamos a poder acceder a todo un seguimiento de la participación de nuestros alumnos. Así que sin más, vamos a pasar a la plataforma. Yo voy a compartir acá pantalla con la plataforma, me voy a conectar a Ucursos. Denme un segundo. Acá estoy. Entonces, les voy a comentar lo siguiente. Denme un segundito. Bien. Nosotros acá estamos en Ucursos. Este es un curso que yo tengo en blanco, no hay estudiantes, entonces no hay dificultad de que se generen notificaciones de lo que vamos a hacer. Y lo primero que les quiero comentar es que nosotros acá tenemos distintos módulos. Módulos que vienen cargados por defecto y módulos que en algunos casos podemos nosotros mismos habilitar. Entonces, lo primero que les quiero comentar es que existe un módulo que se llama Administrar, que se encuentra justo al lado del acta de nota, que es el que todos usamos para enviar las calificaciones finales. Y en este módulo de Administrar existen algunas funciones muy importantes para nosotros poder usar en Ucursos. O sea, una de ellas, por ejemplo, es la habilitación y la visibilidad de los servicios que nosotros tenemos en Ucurso. Entonces, si nosotros pinchamos acá en Administrar, recuerden que todo esto va a quedar grabado, ustedes lo pueden después revisar, ¿cierto? Si hay consultas las pueden hacer por el chat. Si nosotros pinchamos acá, vamos a ver todos los servicios de Ucursos disponibles para poder habilitar. Como les decía, hay algunos que vienen cargados por defectos, pero otros hay que habilitarlos. Por ejemplo, uno de los que tenemos que habilitar es la función de tareas. O sea, si nosotros queremos trabajar con tareas y que nuestros estudiantes nos entreguen las tareas a través de Ucurso, que es lo ideal, porque así, cierto, nuestro correo electrónico no se satura con trabajos, nosotros tenemos que activar este módulo, si se fijan, porque viene desactivado. Entonces nosotros acá lo podemos activar. También podemos activar las votaciones. A veces nuestros ayudantes quieren hacer ayudantías y quieren fijar el mejor horario para hacer una ayudantía, o nos piden cambiar de fecha una evaluación y nosotros queremos, ¿cierto?, hacer un ejercicio democrático para escoger la mejor fecha. Podemos nosotros aquí habilitar, ¿cierto?, las tareas y dejarlo activado, ¿cierto?, por defecto. Podemos también activar los tests. O sea, si nosotros tomamos la decisión de evaluar a través del módulo de test, el módulo de test no viene cargado por defecto, entonces lo tenemos que activar también. Ahí tenemos que activar esto. Por otra parte, podemos cambiar la visibilidad de ciertos servicios, por ejemplo, si nosotros cargamos material docente o si nosotros cargamos enlaces, uno tiene la posibilidad acá de ver, ¿cierto? O de elegir, perdón, si uno quiere que lo vea solo nuestro curso, solo los integrantes de nuestra facultad o todo Internet. Y así uno acá se puede dar cuenta de que puede activar distintos servicios. Por ejemplo, podemos activar el foro de profesores. Así como existe un foro donde participan los estudiantes y los profesores, también puede haber un foro de profesores, y ese foro de profesores se activa. Entonces, al dejarlo activado, solo profesores y ayudantes tienen acceso, ¿cierto?, a ese foro. Los enlaces, que es para poder acceder a ciertos sitios de Internet, también los tenemos que activar. Y en fin, así podemos activar distintas funciones de cursos, como el blog, como los enlaces, como las tareas, como las asistencias. Cuando estamos, ¿cierto?, en un formato presencial, las asistencias cobran sentido, entonces las activamos. Y una vez que decidimos activar los servicios, le damos guardar y vamos a ver, ¿cierto?, que nos va a aparecer en la barra superior de Ucursos todos estos módulos cargados. Como se ve acá, ¿ven? Ahí aparecieron todos los módulos activados y ya
el curso está como listo para poder utilizar esos módulos. Eso respecto a la habilitación y la visibilidad de servicio. Hay otro tema importante en un curso y que cobra relevancia en cuanto al diseño del entorno virtual y que tiene que ver con la asignación de ayudantes. O sea, nosotros acá podemos agregar a nuestros ayudantes, ¿cierto? Con el root o con el nombre. Yo acá voy a hacer el ejercicio, por ejemplo, voy a agregar a este ayudante a este curso, y cuando yo agrego al ayudante, me queda ingresar inmediatamente, voy a agregar a otro ayudante, y me queda ingresado inmediatamente. Pero algo también que tengo que hacer es visibilizar un poco cuáles van a ser los permisos que les vamos a otorgar a nuestros ayudantes. Entonces, hay algunos permisos que vienen cargados por defecto. Por ejemplo, el acceso a cargar material docente, el acceso a ver el módulo de los test, donde están nuestras evaluaciones, el acceso al acta. Hay accesos que vienen cargados por defecto. Entonces, siempre que se cargan los ayudantes, vale la pena, ¿cierto?, mirar cuáles son los accesos que ellos tienen. Entonces, por ejemplo, acá vemos, si pinchamos el nombre, que hay ciertos accesos que ya están precargados. Entonces, como equipo docente, ¿cierto?, existen ciertos niveles de acuerdo respecto a, por ejemplo, que el estudiante pueda editar o no pueda editar el acta de notas, ¿ya? Y eso yo lo puedo ir acá haciendo, no necesariamente ayudante por ayudante, porque, por ejemplo, voy a dar un ejemplo, si yo quiero que los ayudantes no tengan el acceso, por ejemplo, a ver las pruebas, los test virtuales, yo aquí pincho test, y veo que por defecto ambos ayudantes, el listado de ayudantes, tiene por defecto poder ver los tests o poder editar los tests. Entonces yo quiero que solamente los puedan ver y no editar, ¿cierto? Para evitar cualquier confusión o cualquier error involuntario, solamente que los puedan ver. O puedo negarle los permisos, o puedo, ¿cierto?, darle, si pincho acá arriba, cada uno le puedo dar todos los permisos. Si yo pincho acá, le doy todos los permisos. Y eso lo dejo guardado. Y eso lo puedo hacer módulo por módulo. Entonces yo acá voy avanzando, digo, bueno, el material docente, por ejemplo, yo quiero que material docente solo lo vea porque la verdad es que hay un ayudante que es el encargado solamente del material docente, que es este ayudante. Entonces este ayudante es el que agrega material docente, puede borrar, puede editar, puede importar, puede hacerlo todo. Y ahí yo voy, ¿cierto?, organizando, una vez que parte el curso, todos estos elementos que son importantes a considerar. Otro tema que no es menor, ¿cierto?, tiene que ver con las agrupaciones. Entonces, nosotros generalmente en nuestros cursos formamos grupos de trabajo para alguna evaluación en particular, para la entrega de una tarea en particular, y en ese sentido, ¿cierto?, vale la pena mirar cómo conformar grupos de trabajo, que la verdad es que cobra importancia en el sentido de que al formar estos grupos de trabajo se me generan múltiples virtudes en la plataforma, como por ejemplo poder ingresar las notas a un grupo y se le agregan a todos los estudiantes. Entonces les voy a mostrar un poco cómo se hace eso con un curso del semestre anterior. Entonces, por ejemplo, nosotros acá tenemos un curso, que es un curso del semestre anterior, donde nosotros, si nos vamos a agrupaciones, que es esto, ahí en agrupaciones, yo puedo crear grupos de trabajo. Entonces, por ejemplo, están los grupos de la evaluación 1, los grupos de la evaluación 2, un examen pendiente, por ejemplo, que quedaba para un estudiante. Y el hecho de crear estos grupos lo que hace es que se replica, por ejemplo, para el módulo de los test virtuales. Entonces, si yo creo test virtuales, si yo hago agrupaciones, yo después puedo asignar los test virtuales en virtud de esas agrupaciones. Entonces, por ejemplo, si yo quiero que ciertos grupos de trabajo tengan una forma de prueba y otros grupos de trabajo tengan otra forma de prueba, entonces yo hago dos formas en el test
y al momento de asignar el test, yo le puedo asignar las formas a determinados grupos, ¿ya? También cuando entregan tareas los estudiantes, las tareas se entregan por agrupación. Entonces, hay un estudiante que entrega, y a los dos estudiantes, si la agrupación es de a dos, se les carga a los dos, o si son 5, se les carga a los 5, el mismo trabajo. Y luego, para calificarlos, yo también los puedo calificar por grupo. Entonces, ¿cómo se crea una agrupación? Yo acá tengo que irme a agregar agrupación, le pongo el nombre a la agrupación, por ejemplo, yo quiero hacer grupos de trabajo práctico. Y el curso lo quiero dividir en 4 grupos. Entonces tengo el grupo 1, voy a agrandar un poco. Tengo grupos de trabajo práctico, grupo 1, grupo 2, grupo 3, grupo 4. Quiero armar 4 grupos de trabajo práctico para este curso. Entonces yo lo puedo activar, lo tengo que dejar activado, lo tengo que guardar, e inmediatamente la plataforma me va a cargar a los profesores, profesor de cátedra, profesores coordinadores, los ayudantes y a los alumnos. Entonces, yo, por ejemplo, como profesor de cátedra, puedo tener acceso a cada agrupación, puedo darle el acceso a los profesores coordinadores. Voy a agrandar un poquito para que se vea mejor, ahí. Puedo darle acceso a los ayudantes, entonces puedo decir, estos ayudantes van a estar en el grupo 1, este va a estar en el grupo 2, este en el grupo 3 y este en el grupo 4. Y yo aquí puedo elegir, por ejemplo, si los grupos son por inscripción, yo puedo ir creando los grupos, ahí tengo que hacerlo manualmente. Entonces, por ejemplo, estos estudiantes son del grupo 1, ellos eligieron ser del grupo 1, ellos eligieron ser del grupo 2, eso lo tengo que hacer manual. Pero, por ejemplo, si yo quiero crear grupos aleatorios, simplemente lo que tengo que hacer es asignar a los estudiantes, y todos los estudiantes se me crean, ¿cierto?, aleatoriamente para sus respectivos grupos. Y esto yo lo puedo reasignar varias veces. O sea, si por ejemplo en una segunda instancia quiero hacer otros grupos de trabajo, yo simplemente pongo reasignar todos y se vuelven a crear otros grupos. Y si le pongo reasignar todos, se crean otros grupos. Entonces, la importancia de crear agrupaciones tiene que ver con que yo puedo gestionar el aula virtual de una manera particular. Tiene virtudes como, por ejemplo, el hecho de poder entregar las tareas, asignar ciertas evaluaciones y calificar a los grupos solamente ingresándole la nota al grupo, y se replica para todos los estudiantes. Yo esto lo hice en un curso del semestre anterior, pero fíjense que nosotros acá este semestre tenemos 4 grupos de trabajo práctico, entonces acá también se ve cómo queda configurado el espacio virtual. Otra virtud que tiene esto es que yo puedo mandar correos a ciertos grupos. Entonces, si yo quiero mandar un correo, por ejemplo, me voy a la casilla de correo, pongo enviar correo, entonces pongo importante, grupo 2. Y aquí yo dejo el mensaje, ¿cierto? Se escribe el mensaje, y yo aquí puedo seleccionar a los grupos. Entonces, por ejemplo, este mensaje quiero que se le mande solo a un grupo. Entonces ahí selecciono solo a ese grupo. Este mensaje quiero que se le mande a este otro grupo, y selecciono ahí ese grupo. Entonces, son múltiples las funcionalidades que tiene el hecho de crear agrupaciones, y lo que yo siempre le digo a los estudiantes también, de que cuando uno crea una agrupación, ¿cierto?, que son las que están acá, lo que hace un curso de alguna manera es crear un curso pequeño dentro de un curso más grande. Entonces, por ejemplo, si yo ingreso a este grupo, yo voy a tener acá como otro curso pequeñito, con prácticamente las mismas funcionalidades que el otro curso. Pero eso sí, hay algo importante que todos tenemos que saber, es que en este curso, en esta agrupación, mejor dicho, no existen jerarquías, como sí existen en el curso de cátedra. Entonces, por ejemplo, acá los estudiantes, ellos pueden publicar material docente, ellos pueden hacer una reunión,
ellos pueden publicar novedades, ellos pueden publicar enlaces. Entonces hay que tener especial cuidado en ese sentido, porque les cuento, por ejemplo, que en nuestra facultad profesores cargaron una prueba en los grupitos, pero resulta que la prueba la cargaron 2 días antes de cuando era, y se cargó a material docente, y todos los estudiantes la vieron antes de que fuese. Entonces, hay que tener cuidado con el uso de las agrupaciones en el sentido de que acá no hay jerarquías. Por lo tanto, tanto profesor como estudiantes pueden publicar información. Yo puedo acá en administrar, ¿cierto?, hacer lo mismo que hago en el otro curso. Habilitar más servicios, por ejemplo, material docente. Yo lo puedo habilitar. Y así les puedo publicar información específica a ese grupo. Entonces, quería partir contándoles un poco esto de las agrupaciones, para que supieran que es algo a lo cual le podemos sacar bastante provecho. Y de todas maneras, al finalizar esta sesión, les vamos a dejar disponible un enlace donde se explica paso a paso cómo crear las agrupaciones, cómo gestionar las agrupaciones y cómo poner eso al servicio de sus cursos. Y lo último que les quiero comentar de este módulo de administrar tiene que ver con la sección de la última que está acá, que es de importar contenidos. Nos pasa, ¿cierto?, que muchas veces nosotros ya tenemos nuestro curso estructurado, los recursos de apoyo quizás no cambian mucho semestre a semestre, la clase 1 de un semestre es la misma de la clase 1 del semestre siguiente, o de pronto la bibliografía es la misma de un semestre para otro, entonces es algo tedioso tener que estar todos los semestres cargando la información, ¿cierto?, uno por uno, archivo por archivo, o enlace por enlace. Entonces hay una función de un curso que se llama importar contenidos, ¿cierto?, donde yo puedo, a partir de cursos anteriores que he dictado, poder importar contenidos. Entonces, por ejemplo, yo voy a importar contenido de un curso, que es este, y se me despliega, si se fijan, todo el contenido que yo puedo importar a este curso nuevo, ¿ya? Entonces yo, por ejemplo, puedo acá, si se fijan, importar elementos del blog, importar elementos de enlaces, importar elementos del material docente. Y la plataforma me permite de pronto buscar algún recurso específico, por ejemplo, si quiero buscar un libro, yo ahí, ¿cierto?, lo puedo inmediatamente buscar, o yo puedo ir visualizando, según las categorías, qué es lo que quiero importar. Entonces, por ejemplo, si yo quiero importar todo lo del blog, selecciono todo lo del blog, pero de pronto yo quiero importar ciertos elementos de la sección de enlaces, porque hay enlaces que la verdad es que quiero modificar para el semestre siguiente. Entonces, por ejemplo, voy a habilitar en enlaces el uso del foro, cómo descargar este software, cómo usar el editor LaTeX, y también voy a importar el canal de YouTube del curso. Y lo otro que puedo importar, si se fijan, son recursos asociados a las clases. Entonces, por ejemplo, lo que voy a importar va a ser la presentación del curso, la clase 1, y voy a importar algunos recursos de apoyo al aprendizaje como libro. Entonces voy a importar esto que está acá. Entonces le voy a dar, a esto le voy a dar importar, una vez que lo he seleccionado, le doy importar, y lo que voy a visualizar acá son todos los elementos que se importaron, sin necesidad de tener que subirlo. Entonces, por ejemplo, si me voy al blog, voy a encontrar acá en el blog la información, ¿cierto?, respectiva a ese proceso de importación. Si me voy a los enlaces, voy a encontrarme con los enlaces importados, pero no publicados. Eso es sumamente importante en el caso de los enlaces. Se importan, pero no están publicados. Entonces, si yo los quiero publicar, tengo que necesariamente hacer clic acá y habilitar esos enlaces. Algo importante que vamos a ver
y que cobra relevancia en el diseño del entorno virtual es que cuando uno, en el caso de la sección de enlaces, en el caso de la sección foros, novedades y material docente, nosotros podemos crear categorías, que son estas, por así decirlo, carpetas, ¿cierto? Donde va quedando alojada la información. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que muchas veces nosotros tenemos dispuesta la información en la plataforma, pero no existen estas categorías. Y la ventaja de crear estas categorías es, por ejemplo, bueno, la primera, que los estudiantes cuando ven todo ordenado, y lo otro es que cuando nosotros importamos, el material se importa con las categorías incorporadas. Entonces eso también es muy importante. Y vamos a ver también en el material docente que ocurre exactamente lo mismo. Si se fijan, está el material de la semana 1, está la bibliografía del curso, están las herramientas de apoyo, ¿cierto? Pero no están publicadas. Entonces, si yo quiero publicar, yo puedo ir publicando esto. Por ejemplo, si quiero importar un curso completo, yo no me tengo que dedicar a subir la información, sino que solamente le voy dando los tickets de publicado cuando corresponda. Entonces, por ejemplo, la semana 3, estos recursos hay que habilitarlos, yo en la semana 3 los puedo habilitar. Entonces, ahí yo puedo ir viendo cómo voy, ¿cierto?, trabajando la importación de recursos. Gustavo, disculpa, antes de Sí, continuar, que hay un par de preguntas. Una sí, refiere a la posibilidad de hacer clases simultáneas para los grupos, y la otra refiere a si hay algún límite de tiempo respecto del material que yo voy a importar. O sea, puede ser del año anterior, varios años anteriores, o cómo. ya. Nosotros acá en Ucursos tenemos un historial, si se fijan. Voy con la última pregunta primero. Nosotros acá tenemos un historial en mis cursos donde están todos los cursos que hemos dictado o en los cuales hemos tenido cierto nivel de participación. Todos, históricamente. Entonces, cuando nosotros hacemos el proceso de importación, Ucursos lo que hace es considerar todos aquellos cursos en los cuales nosotros hemos participado, en este caso como docente. Nosotros podemos hacer una importación, por ejemplo, del año 2013, si es que hemos sido profesor de cátedra y hemos tenido acceso a ese curso como profesor de cátedra, podemos hacer la importación. Y respecto a las reuniones, porque en las agrupaciones, si se fijan, el módulo de clase virtual no se llama clase virtual, se llama reuniones. Entonces, acá yo puedo, de hecho nosotros lo hemos hecho, nosotros hacemos los trabajos prácticos de seminario, de ejercitación, los hacemos simultáneos. Entonces, cada profesor invita a la misma hora a su grupo a través de las reuniones, si se fijan, ya hemos hecho 2, y después se deja acá disponible, ¿cierto?, el enlace, eso lo vamos a ver, para que los estudiantes puedan acceder al recurso. Entonces no hay límite no hay incompatibilidad para poder hacer reuniones simultáneas en distintos grupos. Pero a nivel de grupo, o sea, si yo acá, por ejemplo, quiero hacer reuniones y quiero tener distintos grupos, la verdad es que no puedo. Ahí lo que me conviene es hacer una reunión y hacer salas virtuales. No sé si hay otra pregunta, Ligeia. No, por el momento solo esas dos. Muchas gracias. Ya. Entonces, lo que les quería comentar era ese proceso de importación de contenidos, y lo que quiero que revisemos también a continuación tiene que ver con el material docente, ¿ya? La verdad es que el material docente de un curso cobra bastante importancia. Yo les quiero mostrar acá, les voy a mostrar un curso del semestre anterior, porque no solo es importante que los recursos estén en la plataforma. O sea, yo les voy a mostrar, por ejemplo, un comparativo de un curso donde está la información, pero les voy a mostrar otro donde la información está organizada. Entonces, por ejemplo, nosotros acá en este curso tenemos organizada la información por semana. Entonces, decidimos organizar la información por semana porque en nuestra unidad académica todo funciona en base a las 16 semanas. Entonces estamos todos muy seteados en la semana 1, la semana 2, la semana 3, en fin. Entonces está la semana 0, que va de tal fecha a tal fecha, que fue la semana de inducción.
la semana 1 que va de tal fecha a tal fecha. Entonces, cuando el alumno ingresa, nosotros acá lo que vamos haciendo es permitirle al estudiante que pueda acceder de forma mucho más rápida y amigable a los recursos de apoyo al aprendizaje. Entonces voy a poner un caso hipotético. Si un estudiante estuvo sin internet 2 semanas, o se enfermó en una semana específica, y esa semana fue la semana 3, el estudiante cuando vuelva a sus actividades, ¿cierto?, como estudiante, va a ingresar a material docente, e inmediatamente en la semana 3 se va a encontrar con la información, los recursos que fueron tratados esa semana. Entonces, ese caso es muy diferente a si el estudiante hubiese estado en este otro curso, que se los voy a mostrar, donde está toda la información, pero donde simplemente no está la categoría. Entonces el estudiante acá tiene que empezar a mirar y tiene que decir, a ver, ¿qué control hubo esa semana? Ya, esto es. Entonces era esto y era esto. O sea, se hace más complejo el proceso. Versus este otro caso, donde si el estudiante dice, la semana 3, esto me tengo que estudiar. Entonces simplemente el estudiante lo que hace es descargar el material. Y eso se guarda en su correo. Creo que hay preguntas, así que podemos dar el espacio para preguntas. Sí, aparecieron 2 preguntas más. También referida a agrupaciones, Joana pregunta si se puede invitar a alguien externo al curso, por ejemplo, a las reuniones. Sí, se puede, o sea, lo que pasa que cursos, según la facultad, la unidad académica, tiene cierto, digamos, categoría o no sé cómo llamarle, ciertos membretes, ¿ya? Por ejemplo, está el profesor de cátedra, el profesor coordinador, en algunas facultades creo que existe el profesor invitado, hay distintas categorías y eso se maneja a nivel de secretaría de estudio. Entonces, si en ese caso, si hay un invitado, lo que hay que hacer, y ese invitado es más permanente, hay que agregarlo de alguna manera al curso. Hay que agregarlo al curso y así poder agregarlo a la agrupación para que pueda participar. Ahora, si es un invitado esporádico, la verdad es que en ese caso lo que conviene es mandarle el link por Zoom y se conecta igualmente a la reunión. Ya, súper. Mira, pregunta específica para tratar de seguir un orden. Hay una pregunta específica Sí, respecto a cómo se hace ese ordenamiento dentro de material docente. ya, súper, ¿Ya? para allá ya, súper. Ya, sí. Y lo otro, bueno, relacionado con esto, es cómo dejar el enlace del video de la clase. Ya, eso lo vamos a ver, Sí, voy secuencialmente, así que les voy a ir sí. contando todas esas cosas. Entonces, ¿cómo creamos estas categorías? Justo para allá iba. Primero, nosotros tenemos que crear una nomenclatura respecto de cómo queremos crear las categorías. Entonces, nosotros nos dimos cuenta que cursos, si nosotros lo numerábamos por semana, o sea, si no le poníamos el 0, 0, 01, 02, 03, resulta que cuando llegábamos a la semana 10, nos quedaba la semana 1 y la semana 10, porque los ordena de esa manera, como alfabéticamente. Entonces elegimos codificar un poco esto y le pusimos 0 punto semana 0, 01 punto semana 1, y así cuando llegamos a la semana 14, por ejemplo, no queda todo ordenado, o sea, no queda uno abajo del otro. ¿Se dan cuenta? Entonces, lo primero, antes de crear las categorías, yo les sugiero que ustedes definan cuáles son las categorías que quieren crear. Por ejemplo, puede ser temporalmente, puede ser por semana, puede ser también según la planificación del curso. A veces hay cursos donde participan, no sé, 6 profesores. Entonces, cada categoría puede ser el material que trabaja un profesor. Y para ordenarlo por semana, el archivo, por ejemplo, cierta categoría, por ejemplo, que yo la puedo cambiar. Si aprieto el lapicito ahí, yo puedo cambiar esa categoría, lo vuelvo a repetir. Si aprieto el lápiz, yo a esta categoría le puedo llamar profesor J. Silva. Guardar. Y no sé por qué no se guardó. No, porque era la semana 0.
Entonces aquí está la semana 0. La voy a encontrar. Ahí está. Profesor J. Silva. Ahí está, ¿ven? Se cambió la categoría. Pero resulta que en ese caso, el profesor J. Silva, por ejemplo, si participó 4 semanas, son distintos los recursos que va a tener dentro de su categoría. Entonces, lo que conviene en ese caso, por ejemplo, es que el archivo tenga el indicador de la semana, por ejemplo, para que el estudiante se ordene. Semana 1, cátedra 1, o cátedra 1, cátedra 2, cátedra 3, cátedra 4. Ejercicio práctico 1, ejercicio práctico 2, ejercicio práctico 3, ejercicio práctico 4. Eso es súper importante, porque si ustedes se fijan, en el caso que estábamos viendo acá, a veces uno se encuentra con distintos nombres. Por ejemplo, aquí se subieron resoluciones de algunos ejercicios, pero no indica qué cosas son. Entonces hay que poner especial cuidado a cómo nosotros subimos la información. Bien, dicho eso, les voy a comentar cómo voy a modificar esto, porque pese a que es un curso histórico, igual lo voy a dejar para que no quede desordenado. Gustavo, disculpa, no sé si es lo que vas a abordar ahora, pero relacionado con material docente, ¿Sí? ¿cómo puedo mover un material de una subcategoría a otra? Ah, ya, buenísimo. Sí, justo lo iba a explicar ahora. Bueno, expliquémoslo al tiro porque es más rápido. Hay una nueva funcionalidad de cursos, que es esta, y que se llama reordenar. Entonces, antiguamente había que hacer todo un proceso de editar el material, borrar el material, subirlo a otra categoría, editar el material y cambiarlo de categoría. Ahora eso es más amigable. Entonces, yo acá aprieto la opción reordenar. Entonces yo digo, pero chuta, a ver, en verdad este manual tiene que estar en la semana 1. O esto que va en la semana 3, en verdad no va en la semana 3, va en la semana 6. Entonces yo lo voy moviendo y lo dejo en la semana 6. O este material va acá. Entonces yo puedo ahí, con el reordenar, cambiar de categorías. Esta función del reordenar es válida tanto para el material docente como para enlaces. O sea, yo los enlaces también los puedo, si se fijan acá, reordenar. Simplemente presionando esa casilla de reordenar y moviendo, ¿cierto?, de categoría los recursos según yo quiera. O sea, si quiero mover esto de aquí para acá, me va a quedar ahí. Y ojo, que a veces por un tema del nombre de los archivos o del nombre de los enlaces, estos quedan dispuestos de distinta manera. A veces, por ejemplo, yo puedo subir primero la clase 1 y después la clase 2, y la clase 2 me va a quedar como visualmente arriba de la clase 1. Entonces, eso yo también lo puedo ordenar. Entonces, yo, por ejemplo, acá, si yo subí los documentos y me quedo así, por ejemplo, si me quedo así, yo puedo simplemente a nivel de categoría reordenar. Y después pincho de nuevo y queda todo reordenado. Y si llego a la conclusión, por ejemplo, de que tengo que crear una nueva categoría, preguntan acá. Ya, ¿Cómo lo hago? ¿cómo lo hago? Vamos a ir a este curso. Si se fijan en este curso, tenemos solamente la semana 1 creada. Entonces lo que yo voy a hacer ahora es subir el material de la semana 2. Ya, ¿qué es lo que me conviene ahí? Me conviene copiar esto, copiarlo, y cuando yo agrego el material docente, el sistema aquí me da la opción de seleccionar el archivo, por ejemplo. Aquí me indica que hay un tamaño máximo de 100 megas. Entonces yo aquí selecciono el archivo y, por ejemplo, yo voy a buscar acá, en mi carpeta, que por supuesto en mi computador está todo ordenado como yo quiero subirlo. Por eso hay un tema de organización y diseño importante. Entonces aquí yo tengo la semana 2, si se fijan. Entonces, ¿qué tengo que subir la semana 2? Todo esto. Entonces, por ejemplo, voy a subir la clase 3 primero. Entonces, acá los acentos, el ucurso no los reconoce. Entonces lo tengo que escribir de nuevo. Reglas básicas de derivación. Los reconoce publicados, pero cuando después lo quiero descargar no los reconoce. Entonces, ¿cómo creo la categoría?
Listo, cargué el archivo, voy a cargar la categoría, pero no encuentro la categoría de la semana 2, entonces yo tengo que aquí pinchar donde dice otra. Y en otra, como yo ya copié la categoría, le pongo pegar, ¿cierto? ¿Por qué no me la agarró? Otra, y ahí tengo la semana 2. No sé por qué no me pegó el texto, pero ahí tengo la semana 2. Entonces yo aquí en otra tengo que crear la categoría, que en este caso es 2, semana 2, que va del 28 de septiembre al 2 de octubre. Yo acá le puedo agregar una descripción, el autor, ¿cierto? El año, ¿cierto? Y puedo dejarlo publicado o no publicado. Por ejemplo, nosotros cuando tenemos clases prácticas de ejercitación, nosotros subimos la clase antes para nuestros ayudantes para que la puedan ver. Entonces la subimos el lunes y la dejamos como no publicado, entonces los estudiantes ahí pueden, los ayudantes pueden ver el documento sin que los estudiantes lo puedan ver todavía. Hay una nueva función acá en un curso que tiene que ver con el control de carga dinámica, que es para estimar la carga dinámica, y esto está vinculado con UCampus. Entonces, en UCampus, esto después es visible en UCampus y yo puedo ver todo un proceso de carga académica de los distintos cursos. Entonces, puedo, por ejemplo, aquí decir, esto tiene 15 páginas y la duración estimada para poder estudiar este recurso es de 60 minutos. Y eso yo lo guardo. Entonces, al guardarlo, me va a quedar el recurso, y también, importante, me va a quedar en nuestra nueva categoría. Entonces, ahí quedó creada la nueva categoría. Si yo quiero subir más recursos, simplemente agrego material, me voy a buscar, por ejemplo, la clase 4, que es esta, y aquí la categoría ya está creada, entonces pincho la categoría, completo toda la información, ¿cierto? Y lo guardo. Y ahí, si vuelvo a material docente, me va a quedar la semana 2, ¿cierto? Con la categoría creada. Ya, fíjense, aquí pasó lo que yo les decía. Me quedó la clase 4 primero que la clase 3. Entonces yo aquí lo que hago es apretar reordenar y dejo la clase 3 arriba de la clase 4. Entonces ahí queda, ¿cierto? Temporalmente ordenado, para que el estudiante cuando lo vea de esa manera. No sé si hay, Ligeia, alguna pregunta en particular respecto. Relacionado exactamente con lo mismo, ¿se pueden subir varios archivos a la vez? Esa es una pregunta. Y otra refiere a si yo puedo solo crear las categorías, por ejemplo, a principio de semestre y después durante el semestre voy agregando el material. Ya, tengo entendido que no se pueden dejar creadas las categorías porque las categorías se van creando conforme uno va cargando el material. Entonces, efectivamente, eso primera cosa. Y lo otro es que yo puedo cargar más de un archivo. De hecho, yo puedo ir cargando todo esto de una sola vez. Puedo cargarlo, pero la dificultad y lo que al menos yo no recomiendo, o puede que sí, según el caso, por ejemplo, si es una misma clase, de pronto es recomendable. O si tengo la costumbre de subirle a los chiquillos el material al final de una semana, no irlo subiendo como secuencialmente o inmediatamente, sino que, por ejemplo, ellos saben que los viernes se sube todo el material, yo puedo seleccionar todos los archivos, entonces le pongo recursos de apoyo semana 2, ¿cierto? Esto va en la semana 2, pero resulta que cuando yo suba esto, se va a subir como un archivo comprimido. Entonces los estudiantes van a tener visibilizado un zip que se va a llamar recursos de apoyo semana 2, donde, claro, va a estar todo lo de la semana 2, pero ellos lo van a visualizar así, como un archivo comprimido. Entonces, al menos nosotros, en nuestra facultad, tenemos la costumbre de ir subiendo, ¿cierto? Inmediatamente finalizada la clase, se libera el material docente. Eso es lo que ocurre cuando yo cargo todos los archivos de una sola vez. No sé si hay alguna pregunta para pasar a los enlaces.
No, una que quedó pendiente justamente refiere a enlaces, sé que lo vas a ver ahora. Ya, súper. Entonces, algo importante que quiero mencionar es que la interfaz de material docente es la misma interfaz que tiene enlaces, ¿ya? En términos incluso de cómo se agrega un enlace. O sea, si yo, por ejemplo, quiero agregar un enlace, voy a agregar, por ejemplo, un enlace donde estén todos los videos de los seminarios. Seminarios son las clases prácticas. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Hay alumnos que nos han dicho, por ejemplo, profesor, a mí me gustaría ver las clases de los otros profesores porque así puedo ver los distintos enfoques, eh, cómo puedo acceder a esos videos. Entonces, nosotros tenemos un drive donde está todo el curso. Si se fijan, este drive es como un poco el símil de lo que nosotros después vamos alojando en un curso. Entonces, en función de nuestro plan de clase, de nuestra planificación, tenemos este drive. Y acá, por ejemplo, están los videos de los seminarios. Y cuando uno ingresa a los videos de los seminarios, están los 4 profesores que dictamos los seminarios. Entonces, por ejemplo, lo que yo puedo hacer es compartirles a los estudiantes el enlace donde están todos los videos de seminario. Algo importante es que si yo quiero compartirlo, tengo que configurar esto para que cualquier usuario de Internet lo pueda ver. O sea, esto lo tengo que configurar acá, porque le puedo dar acceso restringido al de la facultad o a de cualquier persona. Entonces nosotros lo tenemos configurado para cualquier persona, porque nuestros estudiantes no tienen un correo con dominio de la facultad, solo el institucional. Entonces, como el drive es de la facultad, lo ponemos para cualquier persona. Y ahí le pongo copiar enlace. Entonces el enlace está copiado. Entonces me voy al curso, yo aquí voy a copiar, voy a pegar, ¿cierto? Le pongo acá, voy a borrar eso, lo voy a hacer mucho más explicativo, le pongo pegar, y al pegar, inmediatamente el curso me reconoce el mismo nombre de archivo que tiene el archivo en Drive. Entonces yo aquí le voy a poner videos de clases de seminario. Y también le puedo dar una categoría. Si se fijan, yo aquí puedo crear la categoría. Entonces la categoría va a ser seminarios. Puedo dejarlo publicado o no publicado y si quiero puedo dejarlo visible para todo Internet. Por ejemplo, si lo dejo visible para todo Internet, yo puedo mandárselo a un colega que no tiene, que es de otra universidad incluso, y decirle, mira, aquí están todos los videos y lo puedo compartir para todo Internet. O si quiero para el curso o para la facultad. Yo ahí lo elijo. Y también la duración estimada, entonces los seminarios duran 45 minutos, les dejo la duración estimada para el control de carga dinámica y le doy guardar. Y al darle guardar, ¿cierto? Me da la opción acá de visitar el archivo. También puedo editarlo, ¿eh? Si yo hoy dije, chuta, me equivoqué, estos no son los videos de clase de seminario, son los videos de cátedra. Voy a dar un ejemplo. Lo puedo editar, ¿ya? Y una vez que lo edité, me va a quedar aquí, si se fijan, con la categoría, seminarios. ¿Ya? Entonces, eso es súper importante de tenerlo en cuenta. O sea, yo ahí voy publicando bajo la misma dinámica que lo voy haciendo en material docente. Yo voy a hacer acá un ejemplo porque necesito publicar, por ejemplo, el plan de clase. Nosotros funcionamos con un plan de clase que es este, donde tenemos ordenado, ¿cierto? Esto se lo publicamos nosotros a los estudiantes para que ellos sepan, ¿cierto? Por semana, si se fijan, por semana, ellos tienen claridad según el día, el horario, la modalidad de la clase, el profesor responsable, lo que se va a hacer en esa clase. Entonces los estudiantes aquí por semana van sabiendo, a ver, la semana 4, por ejemplo, el martes, la profesora Angélica Vega le toca la clase de problemas de variables relacionadas, parte 2. Ah, ya. Y la semana 4, esto es cátedra. ¿Y qué vamos a ver en seminario? Entonces, en la pestaña de acá al lado, me voy a mover, déjenme un segundito ahí, moverme, ahí.
esa semana 4, ahí está, la semana 4, tenemos la prueba. Tenemos la medición progresiva de los aprendizajes, la MPA1, que se rinde por Canvas, y se evalúan los contenidos de la semana 1, la semana 3, dura 1 hora, en fin. Entonces, ellos tienen acceso a esta información. Entonces, lo que yo quiero hacer es publicar esto en enlaces. Ya van a ver por qué lo quiero publicar en enlace. O sea, uno, lo quiero publicar en enlace, obviamente, para que los estudiantes tengan acceso al plan de clases, ¿cierto? Quiero que tengan acceso al plan de clase. Entonces, acá yo la categoría que voy a crear va a ser programa y planificación del curso. Esto, la verdad es que aquí, si quiere revisar la planificación completa del curso, le tomará 10 minutos y subo el recurso. Entonces, acá, si se fijan, cuando se sube el recurso, UCursos incorporó una funcionalidad que no existía, que es que al estudiante cuando ingresa al enlace, no necesariamente tiene que visitar el archivo, o sea, no necesariamente tiene que abrir el archivo y que se le abra una pestaña nueva, sino que simplemente puede navegar aquí y lo puede visualizar directamente desde el curso. Y esa es una funcionalidad que antes no estaba. Entonces les voy a mostrar. Yo, estudiante, vi que me llegó una notificación, me publicaron el plan de clase. Entonces, cuando yo me meto al plan de clase, el UCursos me ofrece una previsualización de ese recurso. Entonces, el estudiante desde su smartphone va mirando, ya, esto es lo que vamos a hacer, listo, y accede al recurso, en línea. ¿Ya? Entonces, quería mostrarles esto, porque vamos ahora a utilizarlo en otra sección que vamos a revisar, que es de novedades. No sé si hay preguntas, Ligeia. Perdón. Sí, han sido respondidas la mayor parte a medida que has ido hablando o a través del propio chat. Hay una pero tú me parece que vas a ver lo de blog, que Sí. querían diferenciar bien la importancia Ya, del blog respecto a otra herramienta. perfecto, ningún problema. Ya, les cuento. El blog, si se fijan, voy a mostrar un curso que tengo en blanco acá también para que lo podamos ver mejor. Este curso finalmente no se impartió por bajo número de inscritos, entonces yo les voy aquí a mostrar, voy a habilitar el blog, porque acuérdense que hay que habilitarlo, y les quiero mostrar el blog para establecer algunas distinciones con otros módulos. El blog funciona como su nombre lo dice, un blog, donde yo, cuando agrego una entrada, puedo agregar ciertos recursos. El blog me permite agregar hipervínculos, me permite agregar elementos con códigos látex para cursos de tipo científico, me permite agregar graphics, que son, creo que, gráficos, me permite modificar códigos de fuente, me permite ingresar imágenes desde alguna página web, y también el blog me permite ingresar directamente archivos. Entonces yo voy a poner el siguiente caso. Supongamos que en la planificación de nuestro curso considera que los estudiantes semanalmente tienen que entregar una opinión sobre un texto. Supongamos que esa es la actividad. Entonces yo quiero recoger cada opinión de los estudiantes respecto a un texto que yo voy a subir. Entonces yo acá, por ejemplo, voy a subir el texto de la semana 1 o cualquier otro título, la categoría, textos para discutir, y yo voy a agregar el texto directamente acá. Yo puedo agregar aquí, si se fijan, con el clip, yo puedo agregar directamente el texto. Entonces, si yo aprieto acá, no sé por qué, no sé, ahí sí. Si yo aprieto acá, yo les subo acá el texto a los estudiantes, entonces les escribo acá.
estimadas y estimados estudiantes, dejo disponible el texto para la opinión de la semana. Entonces, si yo aprieto la lupita, que está acá, al lado del hipervínculo, uCursos me muestra cómo va a quedar esto disponible. ¿Ya? Entonces, aquí voy a aprovechar de explicar algo que iba a explicar en las novedades, pero voy a aprovechar de explicarlo acá. Entonces, estimadas y estimados estudiantes, dejo disponible el texto para la opinión de la semana. Cualquier duda o consulta la pueden canalizar vía correo electrónico o a través del foro del curso. Atentamente, equipo docente. Entonces, esto, si yo le doy la previsualización, puede quedar así, ¿ven? Me va a quedar un texto, ¿cierto? Y cualquier duda o consulta la puede canalizar vía correo electrónico a través del foro. Entonces, esto que está acá, voy a aprovechar de explicarlo, yo lo puedo incorporar como un hipervínculo. Es decir, si yo publico esto, que tengo que publicarlo con los comentarios ilimitados, porque yo quiero que los alumnos opinen. Entonces tengo que habilitar los comentarios, le voy a dar guardar. Si yo lo publico me va a quedar así, ¿cierto? Entonces si yo quiero, por ejemplo, que el alumno le aparezca un hipervínculo acá, entonces cuando yo le pongo correo electrónico, lo lleve al tiro a mandarme el correo electrónico, o si yo pongo la palabra foro, yo quiero que inmediatamente me lleve al foro, yo para hacer eso tengo que ingresarlo como un hipervínculo. Entonces, ¿cómo hago eso? ¿Cómo hago eso? Lo mismo acá, miren. Uno puede decir, chuta, no me gusta cómo queda este PDF aquí, queda como feo. Puede ser. Yo quiero que el estudiante, cuando yo le ponga la palabra texto, lo lleve al texto. ¿Se dan cuenta? Entonces vamos a hacer ese ejercicio de cómo se hace eso. Bueno, la plataforma me permite editar. Entonces yo voy a editar este recurso y lo voy a escribir de nuevo, miren. Voy a escribir en esto. Cualquier duda o consulta la pueden canalizar a través del correo. Entonces, como quiero escribir la palabra correo, yo me voy a ir aquí arriba, porque si el alumno se va acá arriba me puede mandar un correo. Entonces yo lo que voy a hacer acá es, con el botón derecho del mouse, yo voy a ingresar donde dice copiar la dirección del vínculo. Y simplemente lo voy a pinchar, copiar la dirección del vínculo. Voy a volver a mi mensaje. Entonces, en vez de escribir correo así, yo lo voy a escribir con hipervínculo, que es este mundo con el link que aparece acá, ¿ven? Que dice de hecho link. Entonces voy a apretar ahí y voy a poner acá pegar. Y le voy a dar a aceptar. Y aquí le voy a escribir la palabra correo. Y le voy a dar aceptar. Entonces, si yo aprieto la lupita ahora, el alumno le va a aparecer así la palabra correo. Y vamos a ver, porque vamos a hacer el ensayo, que cuando yo presione correo, me va a llevar inmediatamente a mandarme un correo. Entonces, a través del correo y me voy al foro, entonces busco el foro, acá está el foro. Entonces, ¿qué ocurre? Que yo acá puedo copiarle el correo del foro global, donde van a estar todos los foros, o si tengo un foro específico, lo puedo copiar el link del foro específico. Entonces, yo acá, porque no tengo más foros, vamos a crear foros, le voy a copiar el correo del foro global. Entonces, aquí el estudiante, si le pongo o el foro, le inserto el hipervínculo, pegar, y coloco foro. Atentamente, equipo docente, y va a quedar así, miren. Guardar, y así me quedó ahora el anuncio. A través del correo. Entonces, si el alumno cuando entra pincha correo, inmediatamente lo lleva a enviar un correo. Duda, me escribe y me lo manda. ¿Ya? O también lo va a llevar al foro. ¿Ya?
Entonces, el blog sirve, por ejemplo, para hacer ese tipo de discusiones, ¿ya? Y la ventaja del foro, que aquí está, que es la misma ventaja, perdón, la ventaja del blog y del foro y de novedades, es que me va dejando las categorías en colores. Entonces, por ejemplo, esta categoría quedó en este color. Si yo creo otra categoría que es, por ejemplo, opiniones técnicas, va a ser con otro color. Y así va creando, según las categorías, acá me va creando distintos colores. Se los voy a mostrar cómo queda esto. Por ejemplo, acá en las novedades se los voy a mostrar. Nosotros acá, por ejemplo, tenemos distintas categorías, ¿ven? Ayudantías. Entonces, cuando se crea esa categoría, se crea con un color. Utilidades, se crea con otro color. Informativos generales, se crea con otro color. Entonces, esto es lo que yo les comentaba. Lo que acabamos de hacer recién en el blog, yo también lo puedo hacer en novedades, porque la interfaz es la misma. Miren, agregar entrada. Entonces, la interfaz de las novedades y la interfaz del blog es la misma. Entonces, lo puedo utilizar de la misma manera, ¿ya? Y lo que les quería mostrar a modo de ejemplo es que, por ejemplo, acá está bien explicado. Por ejemplo, este es el mensaje de bienvenida a los estudiantes. Entonces, una de las ventajas de usar las novedades, me pasé del blog a las novedades, si hay dudas del blog las podemos aclarar. Una de las ventajas de usar estas novedades, que es esta cajita de regalo que hay en un curso, es que a los estudiantes cuando uno publica una novedad, si ellos tienen activadas las notificaciones, les llega inmediatamente a su celular la notificación y ven el mensaje. Entonces, si se fijan, acá hay 164 estudiantes que vieron este mensaje. Esto también es una nueva utilidad de curso, ese ojito que aparece ahí, que me muestra el número de usuarios del curso que vio el mensaje, ¿ya? Usuario, ¿ya? O sea, si yo vuelvo a verlo, no me va a contar 165, son los usuarios. Entonces, la ventaja, perdón, de las novedades es que se constituyen como una bitácora del curso, es como el diario mural del curso. Entonces uno va informando todo lo que va haciendo semana a semana, o las situaciones que van ocurriendo, uno las informa a través de novedades, y cuando son informaciones, por ejemplo, donde yo quiero que el estudiante navegue dentro de la plataforma y no se pierda, yo acá le puedo dejar los hipervínculos que les mencionaba. Entonces, por ejemplo, acá se da el mensaje de bienvenida y se le dice, les comento que les he dejado los recursos vistos hoy. Entonces, plan de clase. Si el alumno pincha en plan de clase, lo lleva al plan de clase. Les dejé también el programa, la presentación de la asignatura. Entonces, como la subí a material docente, copié el vínculo del material docente y se los copié como hipervínculo, los lleva inmediatamente. Entonces, el alumno cuando recibe la novedad no tiene que meterse, ¿cierto?, a cada módulo buscando la información, sino que a través de la novedad, que es la noticia, va interactuando con los distintos módulos de la plataforma. Y eso es algo sumamente importante para hacer, ¿cierto?, más amigable el proceso a los estudiantes. Entonces, acá se deja todo disponible. Se deja disponible, por ejemplo, el programa oficial del curso, dónde se encuentra disponible, y bueno, se dejan habilitados los comentarios por si algún estudiante tuviera dudas, ¿ya? Porque lo que hemos promovido, por ejemplo, nosotros, es que en el foro, que se los voy a mostrar ahora, sea un espacio de discusión más pedagógica de ciertos temas. No tanto aclaración de dudas de tipo administrativa. Por ejemplo, profe, ¿cuándo es la prueba? Profe, ¿cuándo pasa esto? Que esas preguntas no se canalicen a través de el foro. Esas preguntas hemos promovido, y los estudiantes lo han entendido de buena manera, que se canalicen a través de las novedades. Entonces, cuando uno promueve ese tipo de prácticas, lo que se encuentra es, por ejemplo, un foro donde principalmente lo que se hace acá es recoger las dudas que hay de las clases, ¿ya? Nosotros, por ejemplo, trabajamos en un formato de clases asincrónicas. Las cátedras son asincrónicas y los trabajos de ejercitación son sincrónicos.
Entonces, por ejemplo, el blog, que se los voy a mostrar, el blog nosotros lo hemos manejado como un repositorio donde están los videos de las clases asincrónicas. Si se dan cuenta, el alumno cuando entra al blog, lo que se encuentra acá son los videos. Entonces, están los videos ordenados secuencialmente, como que en términos del diseño queda sumamente atractivo en la interfaz del curso. Entonces, el foro finalmente lo hemos usado para canalizar las dudas. Entonces, si yo creara acá, voy a crear, por ejemplo, hoy día hay una ayudantía. Entonces voy a crear un foro acá que se llame dudas respecto a la clase de ayudantía. Entonces, estimadas y estimados estudiantes, dejamos habilitado este foro para que puedan aclarar eventuales dudas sobre la ayudantía de hoy. La PPT quedará disponible en, entonces aquí utilizo el hipervínculo, fíjense, hipervínculo, ahí, quedará disponible en, no me copió el hipervínculo, copiar dirección de hipervínculo, ahí sí, material docente. Atentamente, sus profesores. Y le doy guardar. Lo voy a ordenar un poquito, le doy la previsualización, veo que esté bien, y ahí le doy guardar. Entonces, el foro lo estamos utilizando netamente para dudas más pedagógicas, y si uno ve el foro acá, por ejemplo, cuando yo les habilito el foro, les digo, luego de las clases 4 y 5 publicadas hoy, entonces les copio el link del blog, dejé habilitado este foro para que puedan incorporar imágenes, recuerden votar por el horario para su ayudantía, entonces como tenían que votar, les puse el link de las votaciones, entonces el que se le ha olvidado votar, en el foro, chuta, verdad que hay que votar, entonces pincha acá y vota al tiro. Entonces también eso ayuda a que suba la participación, o sea, logramos 175 respuestas. Eso mejora la participación incluso. Y como ustedes observan acá, los estudiantes efectivamente lo que hacen es exponer sus consultas, sus dudas sobre la materia. Ellos acá lo que hacen es también poder incorporar imágenes, entonces es mucho más fácil para ellos sacarle una foto al ejercicio y lo van compartiendo en el foro. Y lo que hacemos acá es que como cada profesor, si se fijaban yo les mostraba que cada profesor tenía a cargo ciertas semanas, el profesor de la semana se encarga de, con sus ayudantes, de responder el foro. Entonces uno acá también les puede responder a ellos con imágenes y va aclarando todas las dudas que puedan emerger. Es como que fueran a la oficina, ¿cierto? Y uno con la pizarra y les aclara las dudas y todo el tema. Cumple un poco ese propósito. Sí. Disculpa que te interrumpa, pero estamos en la hora. No sé si quieres cerrar con algo específico. ¿Verdad que era hasta la 1? Sí, Sí, no sé, sí. porque en La mi mente verdad que tenía hasta la 1:30. ha estado súper interesante el taller. Han ido apareciendo nuevas preguntas, pero en honor al tiempo igual vamos a tener que Sí, cerrar. Y sí, obviamente vamos a buscar una alternativa, porque por una parte sabemos que tú no alcanzaste a abordar todos los temas, e igual van apareciendo dudas de sí. distinto tipo para Solo profundizar me más, faltó una cosa, que con eso podemos cerrar. como Solo me quieras. faltó, sí, una cosa, un minuto. Ya les conté todo más o menos de cómo estructurar el aula virtual. Lo único que les quiero destacar es el uso de clase virtual, en términos de que cuando se invita a los estudiantes a sus clases sincrónicas, se haga a través de clase virtual. ¿Ya? Se utilice el módulo de clase virtual, y la importancia que tiene invitar a través de clase virtual es que me va quedando el histórico de la participación. El histórico de la participación es sumamente importante, y con esto ya termino, porque como vemos acá en un curso anterior, yo acá
en clase virtual puedo acceder a la participación de todos mis estudiantes y también puedo ver acá estos gráficos y estos mapas que me muestran dónde se concentró la mayor participación. Eso era en todo lo que le tenía que decir sobre el uso del Ucurso. Disculpen que me haya extendido, la verdad es que se me pasó volando el tiempo y traté de ir también contestando las dudas, pero lo más relevante era el tema de, ¿cierto?, poder estructurar el curso y generar estas interacciones entre los distintos módulos de la plataforma. Así que muy agradecido, les voy a dejar mi correo en el chat para que lo tengan, y cualquier duda, consulta, les vamos a responder. Importante también, les vamos a dejar unos tutoriales con las funcionalidades de curso para que los puedan revisar. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, en realidad, Gustavo. Ha sido una muy interesante sesión y además hay bastantes agradecimientos de parte de los participantes. ¿Ya? Vamos a insistir, ¿no es cierto?, en cómo vamos a canalizar toda la información y recordarles que la sesión de hoy quedó grabada, que la pueden ver en el canal YouTube o en el espacio virtual de A Virtual, ¿ya? En la página de Uchile. Y antes de que se vayan, por favor, les vamos a pedir, como en otras ocasiones, que puedan contestar la encuesta para valorar la sesión de hoy. Pablo acaba de publicar el link, solo pinchan en el link y responden la encuesta. La encuesta son solo 2 preguntas, así es que es muy, muy rápido, pero por favor les vamos a pedir que la respondan. Y mientras la responden, les vamos a dejar invitados, obviamente, para las sesiones de la próxima semana, que van a versar sobre el tema de evaluación. Y también la idea va a ser 2 talleres, uno que se realiza el miércoles 7 y otro el miércoles 8, ambos a las 3:30 de la tarde, con una duración de 1 hora y media. El primer taller, el del día 7, se centra en principios y estrategias de evaluación en aulas virtuales masivas, que sabemos que es una duda que varios profesores han tenido durante el semestre. Y el segundo taller, el del día jueves a las 3:30, es una sesión destinada a trabajar la evaluación colaborativa en entornos de enseñanza en línea, orientaciones y herramientas prácticas. Así que obviamente desde ya quedan cordialmente invitados y como siempre esperamos tenerlos presentes. Quedan muchas preguntas, muchas dudas, por tanto, respecto a lo de Ucurso, así que sabemos que es un desafío también que nos queda instalado a nosotras. Tengan todos Ligeia, una disculpa. buena tarde, sí. Sí, que preguntan dónde van a compartir el link, solo esa de la El link grabación. está en el chat, lo compartió Pablo Lovera, para que se fijen ahí. Pero ¿De la ya está. grabación del taller? El link es para evaluar la sesión de hoy. Claro, que están preguntando el link de la grabación, ¿cómo pueden acceder? Ah, sí. Había estado publicada hace un ratito. No sé, Pablo, si lo puedes volver a poner, porfa, para que pongan el link de canal YouTube, por una parte, y el otro es del espacio de A Virtual.